Y ya tenemos en estudios al senador Jorge Larrañaga, a quien le damos la bienvenida, los buenos días. Hay muchísimo para hablar, ya lo estuvimos adelantando los contenidos del programa de este miércoles de Arriba Gente, pero sin lugar a dudas la noticia de último momento tiene que ver con este hallazgo en el batallón número 13. ¿Alguna reflexión que se pueda hacer al respecto, senador? Buenos días. Muy buenos días, el gusto de poder estar acá. Y bueno, creo que es un hecho que nos obliga como sociedad a continuar una búsqueda permanente para poder encontrar desaparecidos y donde pueda existir paz para todas esas familias que tanto han sufrido a lo largo de los años. Así que nosotros apoyamos totalmente eso y bueno, ojalá pueda haber reencuentros, aunque obviamente es doloroso esa forma, pero por lo menos cesar una situación de martirio para mucha gente y para muchas familias, ¿no? El candidato de su partido, hablamos de Luis Lacalle Pou, admitió o reconoció su error respecto a las declaraciones de la campaña anterior sobre los detenidos desaparecidos. ¿Cómo influye eso también en lo que es la campaña electoral, sobre todo, y en las reflexiones que se hacen sobre este tema? Está bien. El doctor Lacalle Pou ya ha hecho en más de una oportunidad ese reconocimiento de un error en unas declaraciones que realizó y es perfectamente compatible con esta línea de la búsqueda de los restos de personas desaparecidas y la continuidad que tiene que tener esta política para ser llevada adelante en los próximos gobiernos. Bueno, vamos a lo que es campaña electoral propiamente. De hecho, ¿cómo viene orejeando la marcha de lo que es la campaña de cara a octubre? Bueno, muy bien. Estamos trabajando. Ayer hicimos el lanzamiento de la lista 2004 en Montevideo, de Alianza Nacional, del único sector propiamente wilsonista, lista a diputados que va a ser encabezada por el diputado Gandini, al cual le sigue el diputado Pablo Abdala. Vamos a tener 11 listas 2004 en 11 departamentos, el resto son listas tradicionales que van a ir, por supuesto, con su propio número. Alianza Nacional va a ser decisiva para algo que considero importante. La primera noticia es que el Frente me parece que se va, lo digo con respeto pero con firmeza, y que va a ganar la elección próxima el Partido Nacional como alternativa superadora que el país necesita para enfrentar los principales temas en donde no han existido respuestas por parte del gobierno y del Frente Amplio en 15 años. Educación, seguridad, buen manejo de la administración pública, descentralización. Y nosotros, paralelamente con esa agenda wilsonista que pretendemos incorporarle al nacionalismo con un amparo social, desarrollismo, descentralización, también el ejercicio de la autoridad sin sentimiento de culpa. Y por eso es que hemos impulsado la campaña de recolección de firmas que se concretó, y el domingo 27 de octubre, cuando la gente ponga la papeleta del candidato a la presidencia de su preferencia, seguramente podrá poner la papeleta del sí a la reforma para incorporar los instrumentos que nosotros queremos incorporar a la Constitución, sin perjuicio de reconocer que hay que también llevar adelante adecuación de políticas sociales, de políticas de rehabilitación, de políticas educativas que converjan en atacar este flagelo de inseguridad que es realmente algo que está quebrando a la sociedad. Ahora, Larrañaga, se han hecho varios eventos en contra de esta campaña que lleva usted adelante. Y varios a favor. Pero sobre las que están en contra, ¿cómo se encara eso también? Bueno, nosotros hemos ido a todas
las instancias en donde nos han invitado a debatir. ¿Le gustaría plantear debates en torno a la campaña de Vivir Ya sin hemos Miedo? planteado un debate, pero hemos tenido una respuesta negativa con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, que tuvo expresiones duras con respecto a la reforma. Esas instancias que decía Magdalena, las recibimos como un insumo y las respetamos integralmente, obviamente, porque es una expresión de una libertad de opinión. Ahora, tenemos nuestras contestaciones porque esta reforma que nosotros proyectamos no es una reforma regresiva, no es una reforma que suprime derechos, no es una reforma ni de derecha ni de izquierda, es una reforma que lo que quiere es cuidar a la gente, respaldar a la ciudadanía en un clima de paz y de convivencia. Fíjese que no hay razón para decir que no a la participación de militares en función de policía cuando el gobierno hace más de un año que tiene la ley de guardia de frontera por la cual le confirió funciones de policía a todas las Fuerzas Armadas en 20 kilómetros de la frontera y no la ha reglamentado para no aceptar que su intención es darle funciones de policía a los militares. El ministro dijo que se está definiendo el protocolo de actuación, porque hay que tener determinado el protocolo exacto de actuación. Pero Danilo, 10 meses, no. El gobierno está interfiriendo abiertamente en la campaña. También hubo una transición, ¿no?, de ministros. Pero, ¿de cuáles ministros? De Menéndez a... Pero no importa. Pero si tenían la ley, reglamentarla, si quieren, la pueden reglamentar en 15 días. Usted lo que dice es que se está dilatando para no admitir la participación de militares en esa tarea. Pero por supuesto, porque entonces le dan poderosa argumentación a nuestra propuesta de reforma constitucional. Si el gobierno pone militares en función de policía, ¿por qué la reforma constitucional que nosotros impulsamos de Vivir sin Miedo, por el cual invitamos a votar por sí el próximo domingo 27 de octubre, no lo va a llevar adelante? Es decir, Bonomi es el asesor de Martínez hoy en materia de seguridad. No es leal. Leal es Bonomi, vamos a entendernos. Leal es empleado de Bonomi desde el año 2011. Entonces, el asesor de Martínez es Bonomi, es el ministro que más tiempo ha permanecido al frente de la cartera. Y a mí que me vengan a decir que en 10 meses no pueden reglamentar una ley que se aprobó por unanimidad en el Senado y por una inmensa mayoría en el Parlamento, me parece, cuando el país está perforado, cuando el país hoy, las fronteras, 1.500 kilómetros de frontera, es un colador donde pasa cualquier cosa. Ahora, Larrañaga, ¿por qué cree que la misma fórmula presidencial del Partido Nacional no acompaña esta reforma? Bueno, porque eso son críticas al gobierno, que esto es ya es viejo desde hace un año y oposición. pico, que sabemos que el doctor Lacalle no acompaña la reforma constitucional porque no está de acuerdo, pero prácticamente todo el Partido Nacional está dispuesto a ensobrar y a disponer de la papeleta. Ese es un reconocimiento de que es un camino posible. El candidato Colorado ha dejado en libertad de acción a sus adherentes. Muchos frentistas y de otros partidos van a acompañar el sí de la reforma. Claro, pero el peso tal vez o el mensaje que se pueda dar desde una fórmula, la cúpula del Partido Nacional, no está acompañando esta reforma y sobre todo en materia de seguridad cuando es una campaña que se viene realizando desde hace tanto tiempo. Correcto, pero ya estaba definido que esto lo va a dilucidar la gente en las urnas. Esa es la realidad. Ya sabíamos cuando íbamos a la elección interna que era el único candidato presidencial que respaldaba algo que me parece que está en el sentido común. Lo que pasa es que hay muchos que no quieren apoyar esto porque quizás pueda no ser políticamente correcto, pero el propio gobierno de Mujica utilizó militares en función de policía, pasando 300 militares del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. 1.500 integrantes de la Prefectura Nacional Naval ejercen funciones de policía en la franja costera. Entonces,
Los allanamientos nocturnos que nosotros prevemos, que algunos especialistas que pretenden explicar todo desde una visión sociológica que la sociedad es culpable de los delincuentes, no advierten de que los allanamientos nocturnos tienen más seguridad que los allanamientos diurnos y que el propio Bonomi en su momento lo pidió como una herramienta para luchar contra la delincuencia. Manini dijo que no estaba de acuerdo y volvió a insistir, más allá de que alguna idea sobre la utilización de ex militares tiene en su programa de gobierno, dice que no es lo mismo que la función que plantea la reforma del plebiscito. Pero Manini se contradice manifiestamente, porque en el mismo momento que dice que no se pueden utilizar militares en función de policía, acepta que militares retirados puedan hacer tareas de serenazgo. Pero dice que no es lo mismo. Yo creo que forma parte de una visión contraria, porque él sabe que si acepta la utilización de militares en función de policía, lo van a tratar de extrema derecha. Y entonces por eso se resiste. Pero yo no puedo creer que un general retirado no diga que integrantes de su fuerza no pueden estar preparados si reciben adiestramiento policial a cumplir esa tarea. Cuando cumplen funciones de paz, cuando está visto que han restablecido la seguridad en situaciones climáticas terribles como la del tornado en Dolores y en decenas de otras situaciones. Así que me parece que ese argumento de Manini y de los que sostienen esa línea argumental no resiste el menor análisis. Porque yo no puedo creer que sea mejor la preparación de un policía novicio absoluto que en 5 o 6 meses pasa por la Escuela Nacional de Policía y le ponen un uniforme a un militar, que obviamente no todos podrán hacerlo, pero seleccionados sí, recibiendo adiestramiento, puedan colaborar como en todas partes del mundo lo hacen. En Europa lo hacen como una segunda fuerza. Yo no estoy proponiendo ni la experiencia de México ni la experiencia de Brasil. Larrañaga, cuéntenos la verdad, ¿cómo está la relación con Sartori? Que es lo que muchísimos uruguayos se preguntan, sobre todo los militantes del Partido Nacional. Un Sartori que tuvo una muy buena votación para hacer su primera vez. ¿Cómo está ahora cuando se incorpora a esta gira nacional? Mire, yo le voy a contestar con algo que decía Wilson Ferreira. La gente es 1000 veces más importante que todos los dirigentes políticos juntos. Pero yo le pregunté, entonces, ¿cómo está la relación? Mire, no tiene por qué haber relación, porque integramos una misma colectividad política, más allá de lo protocolar, el saludo del caso. Yo no voy a hablar de una rama cuando hay que hablar del monte. Y el monte hoy es lograr el fortalecimiento de un partido que avance hacia lo que tiene reservado como papel en la vida nacional, que es ser alternancia y gobierno de la República. Después, las diferencias personales que puedan existir, con toda franqueza, poco importan. Es como si usted tuviera una dificultad en la relación con cualquier integrante del canal. Usted tiene que cumplir su función. En un partido político pasa... Pero no afecta lo que es la elección de cara a octubre. No afecta campaña, porque ¿no? cada uno tendrá su marco de trabajo, de acción, de desplegar su esfuerzo. Nosotros integramos el único sector wilsonista del Partido Nacional. Somos decisivos para el triunfo del partido. Alianza Nacional va a tener una expresión electoral fortísima en los 19 departamentos del país. Estamos luchando y trabajando para eso. Hemos luchado por principios, por valores y por ideas y nos hemos jugado siempre en todos los temas. No somos improvisados en los temas del país. Usted ha trabajado mucho en esta última, siempre, pero particularmente en esta última legislatura, en el tema educación. La ministra Muñoz en los últimos días ofreció una conferencia de prensa, una entrevista en realidad, donde sostenía que 15 años no habían sido suficientes para poder hacer las transformaciones necesarias en materia educativa. ¿Qué reflexión? ¿Leyó la entrevista? Bueno, por supuesto, la ministra de Educación es impresentable. Que me perdonen, pero
es impresentable. Es una mujer irrespetuosa que descalifica a los adversarios diciéndole rosaditos verdosos. Sí, porque sumó Partido Nacional y Partido Colorado, Manini. además de Manini. Ahí habló de rosadito verdoso. Es una ministra fracasada totalmente, porque su partido propuso el cambio del ADN de la educación y hoy tenemos la educación pública más vergonzante de la historia del país. Y una de las responsables es la ministra de Educación y Cultura. Entonces... En 5 años podría cambiar el Partido Nacional si el gobierno la educación... Pero hay que detener la caída y cambiar la dirección de la educación pública para que no sea la educación de los pobres residualmente y se transforme en el desastre de exclusión y de expulsión que hoy la educación pública se traduce, en donde un porcentaje bajo de muchachos que ingresan a secundaria no terminan secundaria, donde un porcentaje altísimo de niños de contexto crítico en tercer año no tienen comprensión lectora y por lo tanto están destinados al fracaso. Entonces, la ministra de Educación no puede hablar de educación porque no ha sido ni ministra de Educación ni ministra de Cultura, porque carece de las dos cosas. No, le decía que este año, sin embargo, los datos reflejan que hubo un récord a nivel de matriculado en las diferentes escalas. Pero estamos de acuerdo, bienvenidos los matriculados, pero el problema no se trata de los matriculados, el problema es que ingresan ese número de los que se matriculan, pero en definitiva es un desastre porque los chiquilines no aprenden. Esa es la realidad. El tema es el resultado educativo y el resultado educativo en primaria y en secundaria es limitante del derecho humano fundamental a recibir educación. Y esto es lo que no se hace cargo el Frente Amplio y por eso 15 años no son suficientes. Pero por favor, tuvieron 15 años de bonanza económica, tuvieron 15 años de recursos económicos, destinaron más recursos económicos, pagaron mejor a los maestros y maestras. Es cierto, yo no les pongo un cargo a las maestras y a los maestros, pero sí a las políticas seguidas por un Codicen que ha sido un desastre. ¿Sindicato sí o no en el Codicen de la ANEP y en los consejos? Mire, yo soy partidario de la participación en el Codicen. Lo he sostenido... Que estén presentes. Siempre, sí. ¿Con voto, con poder de decisión? Yo no creo que sean responsables de los fracasos. Han incidido, el problema es aquellos que fueron nombrados directamente por el gobierno para dirigir la educación. Neto. Es Neto que ha sido un fracaso. El Codicen ha fracasado por la participación de los docentes. Yo me animaría a decir que no. Ha fracasado por los representantes del Poder Ejecutivo que han aplicado un poder corporativo e ideológico en materia educativa. Antes de despedirlo, ¿escuchó la entrevista de Alberto Fernández con Luis Majul en La Cornisa, donde habló que aseguró que la valija de Antonini Wilson de $800.000 venía por Uruguay? ¿Qué pensó? ¿Qué reflexión hace al respecto? De hecho, hay legisladores vinculados a su sector que ya han hablado con la Fiscalía de Corte para que se investigue. Bueno, esa valija han andado por el Uruguay, por la Argentina y por Bolivia y por varios lugares. Esa es la realidad. Venezuela, con cierta bonanza de Chávez y compañía, y después Maduro anduvo desparramando dinero que todo el mundo sabe. Me parece mal que el candidato del Frente Amplio termine por buscar una justificación por un ataque de afuera, culpando al país y diciendo esa expresión de que antes del 2005 todo esto era un paraíso fiscal, donde ahora es un paraíso de la droga en el Uruguay, donde salieron 5 millones de toneladas, 5 toneladas, 5.000 kilos de droga que se conoce y que recaló en Europa. Y acá ingresa y egresa droga
de manera total y nadie hace nada. Entonces hablar de paraíso fiscal antes del 2005, siempre en esa suerte de establecer lo de antes del Frente Amplio era espantoso y lo de después ¿qué? Sí, yo no voy a decir que todo lo que hizo el Frente Amplio está mal, pero en 15 años tenemos peor educación, peor salud, menos trabajo y peor seguridad pública. Y esto lo sabe todo el mundo, lo sabe todo el mundo. Todos los días muere gente como consecuencia del accionar de los delincuentes en todo el territorio nacional. El país está preso de la guerra del narcotráfico y esto también tenemos que hacernos cargo. Gracias, senador Larrañaga, por habernos acompañado. Muchas gracias, Danilo. Cerramos la entrevista por acá con el senador Jorge Larrañaga.